Me pareció interesante varios aspectos, dos sobre todo. Uno ligado a la biología, digamos, ¿no? A la base, al fundamento de la biología, de la vida misma, ¿no? Y aplicado a la salud, a lo que nosotros a veces no tenemos en cuenta, que es el permanente cambio. El hecho de que nuestro organismo, nuestros órganos, todo nuestro cuerpo, y a veces, después de a poco también nuestra manera de ser, nuestras ideas, eso ya es más resistente, ¿no? que los cambios corporales, pero se va produciendo un cambio permanente y una modificación que es asombrosa, ¿no? Y eso tiene que ver también con la fijación que a veces nos ponemos nosotros, de que las cosas no van a cambiar, que esto es así, que lamentablemente las situaciones no cambian, no mejoran. Cuando empezamos a ver que realmente nosotros mismos no somos los mismos, ¿no? Y cifras como que en 5 años simplemente, todos los átomos que nos componen de nuestro cuerpo cambian completamente, son otros. Como si el que está hablando ahora dentro de 5 años es otra, ¿cómo podríamos decir? Otras células, otros átomos, todo está muriendo y naciendo, muriendo y naciendo. Pero la estructura, por supuesto, se mantiene la misma porque es genética. Pero después todo lo demás está en permanente movimiento. Entonces me pareció interesante aplicarlo eso a todo lo que nos pasa siempre, ¿no es cierto? Que es esa idea de no cambio, ¿no? E inclusive el miedo a veces a cambiar, a estar mejor. Parece un absurdo, pero es así, ¿no? Las resistencias a los tratamientos y es fundamentalmente por el miedo a cambiar, por dejarlo conocido, digamos. Bueno, entonces por un lado la biología, la característica de la danza biológica, ¿no es cierto? O sea, todo es como una permanente danza de todo lo que nos constituye. El otro tema que me pareció importante, que lo hemos traído acá a la radio hace ya un tiempo, es el tema del ritmo. O sea, nosotros somos seres vibrantes, rítmicos. Estamos formados, ya lo sabemos, todo eso lo hablamos muchas veces, ¿no? Por partículas subatómicas que vibran y se mueven a una velocidad impresionante. Entonces, eso nos da una característica importante, que es que esos ritmos, si bien son universales, como todos los elementos del cosmos, nosotros también, hay características de ritmo que es singular, o sea que yo tengo una determinada onda de vibración, de ritmo, de frecuencia, que es mía y que se manifiesta, por ejemplo, en la firma, en el tono de voz, en ¿cómo podríamos decir? En todas las características fundamentales, ¿no? Que uno tiene cuando habla, cuando se manifiesta, cuando se comunica. Tenemos una determinada manera. Podemos reconocer, por ejemplo, a un cantante conocido o preferido solamente escuchando la voz o la vibración, ¿no? Ese es un sello personal que tenemos. Eso lo vamos a ver de qué manera nos relacionamos con ese ritmo, porque de repente la comunicación humana, que se hace a través del lenguaje fundamentalmente, no es tan importante, después vamos a ver eso, el contenido, digamos, lo que significa la palabra cuando hablamos, sino también la vibración de la palabra, el tono, la forma, la frecuencia del ritmo ese. Entonces es muy interesante, ya vamos a ir viéndolo de a poco. Después vamos a tratar de dejar un aspecto, una parte del programa relacionado con un hecho importante que digamos se dio esta semana a raíz de una persona allegada que lo conocí, digamos, y nos conocimos a partir de la radio, de los programas, y que es compositor, músico y cantante, y nos pusimos de acuerdo, me comentó a partir de un poema mío de ponerle música, ¿no? Y cantarlo, y casualmente hace muy pocos días se dio esa posibilidad de conocer el tema, y bueno, y quería hoy digamos transmitírselo a ustedes, compartirlo con ustedes, pero lo vamos a hacer más hacia el final del programa, ¿sabes? Así que digamos, porque quiero que primero conozcan
el poema para tener una idea, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a ver si hacemos eso. Yo estoy muy contento porque realmente es la primera vez que se musicaliza un poema mío y realmente me gustó cómo fue y quería que ustedes lo escucharan y compartir eso. Así que hay varias cosas. Vamos a empezar con el tema de esto del que decía de la relación, de los ritmos, de la comunicación humana, que me parece muy importante. En la mitad del siglo XVII, 1660, por ahí más o menos, un científico holandés observó que colgados el uno al lado del otro en una misma pared, dos relojes de péndulo llegaban a balancearse juntos a un ritmo preciso, que adoptaban un mismo compás, ¿no es cierto? Que mantenían luego con una perfección fantástica, ¿no? Era como si los relojes deseasen funcionar al mismo ritmo. Y no estaban puestos al mismo ritmo los péndulos, ¿no? Entonces era como si tuvieran una especie de simpatía entre los dos relojes, ¿no? Entonces se pusieron a ver qué pasaba, porque si tenía que ver con la pared, con el impulso del péndulo a través de la pared, porque estaban juntos, ¿no? Muy cerca sobre una pared. Entonces hay estudios hechos sobre cómo se van ajustando dos osciladores, por ejemplo, y se llama acoplamiento. Empieza uno con un ritmo, el otro muy parecido pero no igual, y después de un momento están funcionando los dos a la misma frecuencia exactamente. Parece que no es un fenómeno solo de los relojes de péndulo, sino que parece que en el universo la cosa funciona así, ¿no? Cuando hay dos situaciones o dos osciladores que laten aproximadamente al mismo tiempo, se tienden a ajustar, de tal forma que llegan a latir exactamente al mismo tiempo. O sea, la razón de esto es difícil de entender, pero aproximadamente sería algo así como que consiste en que la naturaleza busca el estado de energía más eficiente y que se necesita menos energía para latir en cooperación que en oposición. Entonces es más fácil si los dos se acercan y tienden a eso que si se opusieran, si uno estuviera enfrentando al otro. Esto no nos damos cuenta, pero es tan común esto que no nos damos cuenta que estamos permanentemente conectados con todas las cosas y a veces con las parejas, con los amigos, con la gente, no nos damos cuenta, pero se facilita a veces la comunicación o el contacto cuando el otro me conoce o yo lo conozco, se dan frecuencias muy parecidas. Antiguamente los televisores tenían botones, no sé, bueno, esto parece muy viejo, pero realmente era así, había uno para vertical y otro para horizontal. Entonces se movía con un botón, uno movía los horizontales y los verticales hasta que aparecía justo la imagen, ¿no es cierto? Ajustaba bien perfectamente y entonces se producía eso, se veía todo bien. Es como que las frecuencias se ajustaban como los relojes hasta poder funcionar de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces, si hay esto mismo que pasa con los televisores, ¿no es cierto? Si nosotros lo aplicamos a los seres vivos, a las personas, en alguna medida funcionamos también como osciladores de un televisor. Podemos decir que los seres vivos somos osciladores, es decir, que latimos y cambiamos rítmicamente, ¿no? Por ejemplo, hay una película hecha sobre un tejido del corazón, sobre unas células, y entonces parecería, yo no lo he conseguido, es un film que se llama La máquina increíble, que se ha filmado y hay un momento de la película, se ve a través de un microscopio, ¿no es cierto? Y se contemplan dos células que son células del músculo cardíaco, del corazón. Cada una de ellas, de esas células, late con su propio ritmo. Luego se van aproximando la una a la otra, pero incluso antes de que lleguen a rozarse, se produce un cambio de ritmo y comienzan a latir al mismo tiempo.
perfectamente sincronizado. Entonces, nuestros ritmos, ajustados o no, o sincronizados, como quieran, están también acoplados con el mundo de afuera. Nuestros estados mentales, emocionales, físicos, van cambiando de ritmo, y a veces con la misma naturaleza, con las estaciones, pues no somos lo mismo en invierno que en verano, las frecuencias, las mareas, el ciclo de día y de noche. Es muy interesante. Por ejemplo, yo cuando me acuerdo en la guardia, cuando hacíamos guardia en los hospitales y todo, la mayoría de las urgencias se planteaban de madrugada o de noche. Era muy difícil que hubiera un infarto, un parto, un cólico de vesícula, algo al mediodía o a la mañana, muy raro. Casi siempre eran de noche, de urgencia, la ambulancia, todo lo que da, o de madrugada. ¿Por qué? Porque hay otro ritmo. El ritmo de la noche es distinto al ritmo de día, y así sucesivamente. Entonces, eso hace que las situaciones tengan esas variaciones, esos cambios, como decíamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos con los demás, a veces nos pasa en la comunicación, hay también como una especie de ajuste, de sincronización, que a veces no nos damos cuenta. Y acá lo que es interesante y quería traer hoy es un trabajo que hizo el doctor William Condon de la Facultad de Medicina de Boston, de la Universidad de Boston, ¿no? O sea que es un trabajo muy bien hecho de muchos años, y el trabajo de él, que consta también de filmar cuando la persona está hablando, y hace lo que se llama el microanálisis. Va rodando imágenes cinematográficas de una conversación entre dos personas, y luego las pasa o las proyecta en un analizador de tiempo y movimiento, y lo va numerando las imágenes. Entonces las hace pasar las veces que sea necesario. Las palabras y las sílabas de la voz del que está hablando se desglosan en distintas unidades. Por ejemplo, una palabra cualquiera, radio, ¿no? Y está registrado en un film, ¿no? Que está rodado a 48 imágenes por segundo. Entonces, cuando va la palabra radio, se va descomponiendo. Entonces, ra dura 3 sobre 48 segundos. La D, 2 sobre 48. Después viene la I, la O, y así. Se va descomponiendo la palabra y la van filmando. Y parece ser que la persona que está hablando, sin darse cuenta, cuando está hablando hace movimiento con el cuerpo, que están sincronizados, ¿no? Por ejemplo, durante la primer parte de decir la palabra radio, por ejemplo, que pusimos recién, que son 3 sobre 48 segundos, la cabeza del que está hablando se desplaza hacia la izquierda y ligeramente hacia arriba. La boca se cierra y se adelanta, comienza a flexionar dedos y el hombro derecho gira hacia adentro. Todos esos movimientos están filmados y se vuelven a repetir cada vez que la persona habla, y lo que es extraordinario, eso no es nada. Hasta ahí vamos todos fenómenos, pero después él empieza a observar que el que está escuchando también se empieza a mover cuando el otro habla, y cuando el otro para de hablar, el que estaba escuchando también para. Es como una danza, un movimiento mientras están hablando, que no se dan cuenta, que son movimientos sincronizados. Entonces termina siendo una danza también esto, una danza casi de precisión, ¿no? Que está ligado a la manera de hablar, a los síntomas, a todo eso, a los síntomas, a las sílabas. Bueno, entonces el doctor había comenzado a emplear el análisis fílmico a comienzos de la década de los años 60, fíjese cuánto hace ya, ¿no? 50 años. Y empezó a hacer el análisis, y fíjese, le dedicó 1 año y medio el estudio de una secuencia de conversación de 4 segundos y medio. Estuvo el tipo trabajando 1 año y medio para analizar los movimientos de 4 segundos. Es una maravilla. Eso, si no es amor a la ciencia, viejo, no tiene otro nombre, ¿no? Es impresionante. Entonces, dice que fue más importante, como decíamos, cuando vio los movimientos del oyente. Y cuenta el doctor Condon, dice: observé que los oyentes se movían en perfecta sincronía con el hablante.
La comunicación, decía, es pues como una danza en la que todos los que están involucrados realizan movimientos complicados y compartidos, ¿no? Es fantástico eso, ¿no? Entonces dice, si el doctor tiene razón en esto, a ver, ¿cómo sería? Como que el nivel más básico y fundamental, ¿no es cierto?, es que el oyente no estará reaccionando o respondiéndole al que habla. En cierto sentido, el oyente forma parte y está unido al que habla, están los dos juntos. Es como si fuera, no se puede separar una cosa a la otra. Si este está hablando y este está escuchando, si uno para, el otro para, y los movimientos. Entonces, esto resulta asombroso cuando en una de las conversaciones, dice, filmadas por el doctor Condon, se produce una pausa de silencio. El hablante después de un rato reanuda su charla y el oyente comienza otra vez su serie de movimientos. A ver. Después, por ejemplo, en el momento del nacimiento, los bebés, los chicos, parece que se mueven también en perfecta sincronía con el modelo o la voz de la madre. Esto yo he visto una experiencia en el hospital de niños con chicos, por ejemplo, que están todos en su cuna, digamos, y en la nursery, y de repente es la hora de darle el pecho, la mamadera, lo que sea, y entonces lloran los chicos, ¿no? Y digamos, y pasan en un disco, en una, bueno, ahora sería de otra manera, ¿no? Digamos, pasan los latidos, el sonido de los latidos del corazón de la mamá, de uno. Y todos los demás chicos siguen llorando y el que tiene los sonidos de la madre deja de llorar, aunque todavía no le habían dado la leche. Quiere decir que está todo ligado, ¿no? Es interesantísimo esto, porque siempre hablamos como que las cosas están separadas, y no es así, ¿no? Ahora dice, el recién nacido no comprende el significado de las palabras, que podrían ser en inglés, en chino, en japonés, pero un buen número de estudios parecen estar demostrando que el significado, el contenido literal, es solo una parte muy pequeña de la comunicación humana. El niño ya nace ya conectado con los ritmos fundamentales que nos mantienen a todos los seres humanos unidos. Vamos a parar un poquito. ¿Cómo andamos de tiempo? Estamos ahí 2 minutos, más o menos podemos redondear un poquito. Dice, el doctor Condon dice, veo el mundo como algo unificado, dice. El cerebro del niño pequeño está también unificado y acoplado a una unidad rítmica en marcha que representa su mundo. Los niños nacen conteniendo ya en su interior el orden del mundo. Bueno, entonces se filmaron muchísimas temas con chicos y realmente por ejemplo, es un tema que lo vamos a charlar ahora después, en la segunda parte. Aplicado esto, por ejemplo, a un tema muy importante que es el tema de los chicos que tienen autismo, una afección muy frecuente. El autista es un chico que se retrae, se aísla, queda como mudo, no contesta, pero de repente tiene momentos como si estuviera desordenado todo su mundo interno, ¿no? Y vamos a ver cómo eso tiene que ver con la frecuencia y con la manera de percibir las cosas, las disonancias. Vamos a continuar con el tema que me estaban comentando acá los chicos de la radio y todo, que es muy interesante, porque realmente nosotros creemos y seguimos con esa idea. Es falso, mire, la comunicación no es comunicación, es pseudocomunicación. Porque, digamos, si uno ve a 2 personas hablando, hay uno que está hablando y el otro está esperando que termine para alargarlo de él, ¿no? Y después así, entonces no están escuchando a la persona. Lo que cada uno, la conversación, digamos, y se transforma en una descarga. No es una cosa para compartir, para aprender, para decirle lo que está sintiendo, no. Y le tira eso, y el otro lo agarra, y ¿esto qué tiene que ver conmigo? No, yo le tiro lo mío, y así estamos. Y los tipos se encuentran, por ejemplo, y uno dice, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Y yo igual, ¿viste? Y así estamos.
Y claro, porque viste cómo está el tiempo y la situación cómo va y la inflación y qué sé yo, ¿viste? Y sí, viste, y bueno, y en casa cómo anda, todo más o menos, viste, la situación con los chicos. No dicen nada, todo es como una simulacro de comunicación, pero en realidad la comunicación está vacía, carece digamos, de sinceridad, de autenticidad. No es solamente lo que se dice, como en este caso el ejemplo que estaba poniendo recién, sino también la forma. El doctor Cóndor, cuando filmó estas imágenes que estamos comentando hace un ratito, analizó también respuestas de chicos, de niños de edades comprendidas entre muy pequeños, prácticamente recién nacidos, y los 12 años. Y a muchos se los había clasificado, como dijimos antes de terminar la primera parte, como autistas, o sea, lentos en la lectura, en el aprendizaje, en la resolución de problemas, y el aislamiento que tenían. Y todo eso, y empezaron a ver que al filmarlo, que los movimientos de estos chicos se acoplaban al habla del modo normal y acostumbrado, mientras ésta se producía. Pero había también una especie de eco, fíjese qué interesante, eco había. Tras un intervalo de hasta un segundo, sus cuerpos volvían a moverse como en respuesta atrasada al sonido anterior. O sea, se movían con eco. Algunos de estos chicos parecían oír el sonido retrasado inexistente y otros no. No obstante, en cualquier caso, el retraso en oír provocaba movimientos corporales diferenciados. Los niños respondían a sus propias voces como si también se les repitieran con retraso. Según el doctor, una de las características más destacadas de la respuesta a un sonido retrasado, fíjense, ¿no?, es la aparente falta de control de estos niños sobre sus propios cuerpos. Parece como si el sonido los sacudiera o los zarandease de un lado a otro. La mayoría de ellos tienden a moverse más en el momento retrasado que cuando se produce realmente el sonido. Es un mundo de disonancias, de voces que se mezclan o que aparecen repetidas, que es casi inimaginable para el que no lo ha sufrido y muy difícil de describir. No nos debe sorprender que un niño gravemente autista se limite a huir o alejarse de esa pesadilla, ¿no es cierto? Así que es un tema muy interesante, porque implicaría también la posibilidad de incorporar, yo creo que se debe hacer también en algún momento, no estoy en el tema ahora, pero la posibilidad de incorporar fonoaudiólogos, por ejemplo, ¿no? Gente que trabaja con el sonido, con la audición. No sé, se me ocurre, por ahí no tiene nada que ver, pero que podría ser un tema que agregado al tratamiento que se hace desde la psicología o desde el enfoque terapéutico, ¿no? Entonces, es necesario el acoplamiento, ¿no es cierto?, la relación del niño con la madre. Ahora, también otro tema interesante es lo que ya hablamos al final también, ¿no? El tema del significado de las palabras, el significado semántico, ¿no es cierto? O simbólico también, de todo de lo que trabajan los lingüistas. Pero lo más importante es lo que decía recién, ¿no? El tema del ritmo, el ritmo que marca la biología, el ritmo que constituye la característica importante de los seres humanos. Bueno, entonces así se da. Cada cultura tiene un determinado idioma, pero también cada cultura es un ritmo distinto. Este punto resulta muy importante en Estados Unidos, donde dos culturas, la blanca y la negra, que se expresan en el mismo idioma, tienen graves problemas de comunicación. En una época, estamos hablando de esto, acuérdese que el doctor Cóndor hacía las experiencias en la década del 50 y 60, ¿no? Entonces, hicieron una experiencia muy interesante, ¿no? Y que la hicieron justo en una época donde la tensión racial era muy fuerte, era en los finales de la década de los 60, ya estamos entrando casi en el 70. Llevé a cabo, dice, un buen número de maratones. Maratones son
sesiones de varios individuos que duran muchas horas, a veces un día entero o una noche, ¿no? Y haciéndolo con un psiquiatra negro, y formábamos grupos, dice, de 20 personas, y combinando la raza y el sexo, o sea que había hombres y mujeres, blancos y negros. Y se reunían el viernes por la noche y hacían una sesión introductoria de unas 3 o 4 horas. Y al mediodía del sábado volvían otra vez y hacíamos 24 horas ininterrumpidas de conversación, cuenta, ¿no? Con la esperanza de romper las barreras invisibles que separan una raza de otra. Lo que sí se hacía no se permitía violencia física, ¿no? Las palabras sí, no había límites, se podían decir de todo, pero agresión física no. Los resultados fueron congruentes. Durante horas y horas había torrentes de insultos, imprecaciones, resentimiento, miedo, dolor, ira. Algunas veces, antes del amanecer, se producía una especie de interludio, y cuando se levantaba el sol, y contra toda expectativa, comenzaba a variar la tendencia. El resentimiento se transformaba en comprensión, las lágrimas de ira se convertían en lágrimas de simpatía y de conciencia. Las barreras se resquebrajaban. Entonces decían, ¿cómo es el tema? ¿Por qué se producía esta situación, no? Entonces decía que en algún momento, después de esas largas horas de conversación y vigilia, de esas descargas, se empezaron a unir los ritmos de las conversaciones y se producía un proceso de acoplamiento, que es la esencia de la comunicación humana. Tiene que estar acoplado eso. El sentimiento empieza a surgir. El sentimiento es la base. No existe la menor duda de que el ritmo y el sentimiento es muy distinto hacia el final de las sesiones que durante las primeras horas. Entonces, bueno, analizaron las cintas que grabaron, todo eso, y al principio había cierta diferencia, como decíamos. Después empieza a percibir, no como palabras, sino como música, la sensación, ¿no? Como que va aumentando todo de alguna forma. Y después aparecen gritos o insultos que se van transformando en risas. Luego el grupo entero se detiene de repente, empieza de nuevo, vuelve a detenerse, reanuda la discusión, pero más tranquilos, a un ritmo más perfecto. Después el encuentro se reanuda en un nuevo tono de ternura y relajamiento. Es como los viejos relojes que dijimos al principio de péndulo, empiezan a oscilar juntos, como las mismas células del corazón que decíamos hace un rato, también, y bueno, es el ritmo compartido. En distintas tribus de América del Sur, donde se hicieron los experimentos, y también en otros lados, en África, se dieron cuenta de que en algunas tribus se producen, ¿cómo podríamos decir? Danzas con gritos, saltos y tambores, y parece que se van a pelear a muerte, ¿no? Dos caciques, por ejemplo, de tribus distintas. Y de repente, después descubrieron que los gritos, en realidad no era porque estaban enojados o peleando, ¿no? Sino que a través de ese sonido y de ese ritmo se iba ajustando otra vez la comunicación, y entonces eso empezó a sincronizar las ondas cerebrales de los dos caciques, los dos hombres, que marcan el ritmo de la conducta, del comportamiento. Bueno, o sea, cuanto más te muevas al ritmo con otra persona, más unido te sentirás a ella, ¿no? Esto es muy interesante, porque hablábamos recién de eso, que ha habido experiencias donde realmente lo que se dice no es tan importante, sino cómo se dice. Acá yo no me voy a poner de ejemplo de nada, pero estaba recién comentando con los chicos de acá, de que me han dicho algunos oyentes. A ver, un momentito, que me parece que hay un llamado. A ver, ¿quién habla? Hola, doctor Omar. Sí, ¿quién habla? Gastón te habla, ¿cómo andás? Gastón. A ver. Vos sabés que te queda comentar algo. Sí, dale. Por culpa tuya empecé a escuchar esta radio. ¿Empezás a qué? A escuchar esta radio. Por culpa mía. Sí, porque un día terminó de Dolina y bueno, empecé a buscar
¿Cómo, querido? No te escuché bien. Que yo escucho a Dolina a la noche. Ah, escuchás a Dolina, Sí. sí, Y después, bueno, un día empecé a buscar en la radio y te encontré justo a vos. Y encontraste ciertas similitudes. Sí, no sé si similitudes, pero no sé, Sí, me hay gusta algo. la onda del programa. Y Está claro, bueno. claro. Es una forma de comunicarnos, de transmitirnos cosas, pero como decís vos, en una onda distinta, ¿no? Sí, No es una onda académica ni nada por el estilo. No. Es así como es, como sale, como tiene que ser la No, cosa. obvio, por eso. Y entonces está bueno, me gusta que hayas llamado. Y bueno, Además, te digo la segunda vez que te escucho en vivo, porque siempre te escucho a la noche. bueno, justo iba a decir eso. ¿Vos estás escuchando lo que yo estoy hablando ahora? Sí, bueno, sí. Bueno, porque casualmente, viste que yo digo que el comentario que estaba haciendo de la comunicación es que a veces el tema no pasa por el significado de lo que estás hablando, sino por la forma, por el tono, por toda una serie de cosas. Claro. Y entonces me decía un oyente, o algunos me han dicho, que por ejemplo mi programa que se repite a la noche, todas las noches a las 2 de la mañana, aparte del domingo a las 21, todas las noches a las 2 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que lo escuchas ahora, que trabajan de noche o que no duermen o qué sé yo, ¿no? Bueno, Bohemio. Yo te escucho a esa hora, porque cuando yo ahora estoy trabajando, entonces por eso no te puedo escuchar mucho. Claro, está bien. Y resulta que dicen que es ahora, con el silencio de la noche, a las 2 de la mañana, que parece que tiene otro sentido, te llega más. Eso te iba a comentar también. Que eso es por la forma que por ahí lo transmito, el tono que pongo, qué sé yo hablo desde adentro, viejo. No, bueno. Bien sincero, entonces la cosa por ahí llega más directo, ¿viste? Sí, es verdad. Además medio como que esta hora está todo el bullicio, pues yo trabajo en un local de la calle, y como que está todo el bullicio de la bueno, gente. Pero incluirlo, vos sin el bullicio no podés hacer nada. No, bueno, el bullicio viene incluido, claro. Sí, no tendría trabajo, sino. Bueno, me alegro mucho. Cualquier cosa, si podés o si querés, no sé, comunicarte conmigo. Aparte, ahora cuando paramos, si querés, le dejás así por vía privada tu teléfono. Dale. Y el nombre. Y yo me comunico después con vos. Listo, dale, sin un gusto. Le dejás dicho acá al chico. Listo, dale. Bueno, chao, un abrazo. Chao. Bueno, esto es comunicación, por ejemplo. Ahora, la verdad que no sé qué movimiento estaba haciendo mientras hablaba, pero lo importante es la autenticidad. Él tenía ganas, llamó, y así como es, como sin tanta explicación ni nada distinto, sino directamente, las cosas como son. Bueno, vamos a parar un poquito con ese tema, es muy interesante. Yo les recomiendo el libro, ya varias veces lo he comentado acá y me han dicho que es muy difícil de conseguir. El libro, la edición esta es una edición hecha en España, pero de todas maneras pueden preguntar. El libro se llama El pulso silencioso, El pulso silencioso. Y el autor es George Leonard, se escribe así, Leonard, creo por ahí se pronuncia Leonard, pero es Leonard, con D final, George Leonard. Bueno, estamos en esa cuestión. Faltan unos 10 minutos más o menos, ¿no? Entonces, yo voy a hacer unos comentarios. ¿Se acuerdan que dije varias cosas con respecto a la biología? Bueno, eso era muy así, que tengan en cuenta que nada está quieto, que nada es fijo, que todo está en permanente movimiento, que la muerte es transformación, que no es una cosa que se termina nunca más, ni nada, todo se está moviendo y reciclando, y así es permanentemente, ¿no? Nuestros átomos están conectados con la Tierra y la Tierra con nosotros, y hay un texto muy lindo, pero eso sí, que voy a ver si lo leo en un minuto, porque ya lo he leído otras veces, pero siempre es muy significativo, porque dice la importancia de cómo estamos unidos nosotros, ¿no? Las personas. Entonces, a ver si lo encuentro acá, con un poco, acá está, con un poquito de fortuna, sí, acá está. Lo leo rápido, pero hay un llamado, a ver quién habla. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosa y escucho siempre que puedo su programa. Bueno. Y quería más que hacer un comentario respecto a lo que usted dijo antes, que las personas generalmente cuando conversamos no escuchamos al otro. Exactamente. O estamos siempre con eso de nosotros. A mí me suele pasar... ¿Nosotros o yo? Yo. Sí, o yo. Eso de escuchar y de hartarme como un poco de decir, la gente no se da como mucho cuenta
Claro. De esto de que es siempre el problema, ¿no? El problema en sí como, ay, me pasa esto y me pasa aquello y mi hijo. Y digo, la cosa pasa por algo más trascendental que la cotidianidad. Y cómo nos vamos perdiendo en la cotidianidad y cómo recuperamos, ¿no? No, ¿sabe qué? Claro, no en la cotidianidad, sino en la cotidianidad vacía. Ese es el tema. Porque todos sabemos que si uno valora el presente y lo vive con intensidad y sobre todo con sinceridad, con autenticidad, es presencia. Eckhart Tolle lo llama presencia, eso, Sí, tal cual, pero ¿cómo se consigue eso? Si está como vacío el mundo hoy. Bueno, pues usted empiece con usted, empiece a hacer la mirada para adentro, como yo digo últimamente, para adentro. Vuelvo a repetir porque me encanta eso de Miguel de Unamuno que dice, ni para arriba, ni para abajo, ni para adelante, ni para atrás, ni para la derecha, ni para la izquierda, para adentro. Para adentro. Claro, porque es donde nos permite conocernos y ser auténticos. Le digo lo mismo que le dije al anterior. Lo escuché. Si usted quiere, deje el número de teléfono acá. Sí. Ahora cuando cortamos yo después me comunico. Bueno, bárbaro. Así seguimos. Bárbaro, gracias. Que le vaya muy bien. Igualmente. Leo, ¿sabía usted que cada vez que respira, su respiración contiene por término medio unos 10.000 trillones de átomos? Sería 10 a la 22. Y como la atmósfera entera de la Tierra es lo suficientemente voluminosa como para contener aproximadamente ese mismo número de respiraciones, entonces resulta que cada respiración, como el hombre mismo, está aproximadamente a mitad de camino entre un átomo y la Tierra entera. En términos matemáticos, 10 a la 22 por cada una de las 10 a la 22 respiraciones dan un total de 10 a la 44 átomos de aire soplando en torno al planeta. Esto significa, claro está, que cada vez que usted respira, está usted introduciendo en su interior un promedio aproximado de un átomo de cada una de las respiraciones que flotan sobre el planeta. Y asimismo, cada vez que usted exhala, su aliento devuelve el mismo promedio. Y lo mismo hacen todas las demás personas. Y este intercambio, repetido 20.000 veces al día por unos 4.000 millones de personas, lleva a la sorprendente conclusión de que cada vez que usted inspira, su respiración debe contener 1.000 billones de átomos, respirado por el resto de la humanidad en las últimas semanas, y más de 1 millón de átomos respirados personalmente alguna vez por todas y cada una de las personas que viven sobre la Tierra. Bueno, eso al pasar ya, para que vea que todos formamos una unidad. Voy a leer un poema que tiene que ver con algo que vamos a mostrar ahora, que es así. El poema se llama Siendo. Lo escribí ya hace unos años y lo voy a leer para que sepan la letra, para que conozcan más o menos la idea, porque vamos a escuchar ahora dentro de un rato en música. Dice, Siendo. Es tan fresco el ayer, tan rápido su olvido. ¿Somos acaso el tiempo que nos parece ajeno? Si así fuera, si el tiempo realmente no existiera, yo, y simplemente yo, respondo por mis hechos, transcurro más allá de los relojes, y este instante que vivo es infinito. Y al volverse todo simultáneo, me encuentro siempre siendo, sin principio ni fin, solo un leve destello en una larga noche interminable. Bueno, ahora, ¿qué pasa con este poema? Más allá del significado, del placer de escucharlo o del displacer. Lo que sucede es que hace unos días una persona que ya era oyente, lo conocí como oyente, después vino a verme, encontramos muchas cosas en común, estuvimos charlando bastante. Y me propuso ponerle música a este poema. Yo le dije que sí, que vimos, que vamos a probar a ver cómo era. Y entonces, ahora en un momentito lo vamos a pasar. Hizo una canción sobre este poema que acabo de leer recién, Siendo. Él es Marcelo Gutiérrez, y ya vamos a traerlo en alguna otra oportunidad por otras cosas también. Pero me gustaría que hoy lo quiero compartir con ustedes esto, que a mí me gustó mucho, porque jerarquizó el poema. Cada palabra del poema, cada verso, con la música y con la voz, fantástico.
escuela llegué, tan rápido su olvido. ¿Somos acaso el tiempo que nos parece ajeno? Si así fuera, si el tiempo realmente no existiera, yo y simplemente yo respondo por mis hechos, transcurro más allá de los relojes, y este instante que vivo es infinito, y al volverse todo simultáneo me encuentro siempre siendo sin principio ni fin, solo un leve destello en una larga noche Buah. Los dejo con la música, con la canción, con lo que hablamos. Yo sentí que, no sé, me sentí muy unido a todos. Y la música es como que nos juntó, ¿eh? Y les agradezco que me hayan permitido compartir con ustedes esto, ¿eh? Bueno, nos vemos el viernes próximo. Un abrazo.